La historia real de El Chapulín Colorado. Cómo se convirtió el superhéroe más improbable y querido de Latinoamérica. Repasamos el origen y significado de uno de los personajes más emblemáticos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, artículo escrito por Miguel Vicencio el 21 de junio de 2025. El Chapulín Colorado fue uno de los personajes más entrañables de Roberto Gómez Bolaños. Con el estreno de la serie biográfica de HBO Max, Chespirito sin querer queriendo, podemos tener un mayor entendimiento de la vida y obra del comediante mexicano desde una perspectiva aprobada por su familia. En el tercer episodio estrenado este jueves en la plataforma, la historia profundiza en los retos de Gómez Bolaño para llevar al Chapulín Colorado al aire. De acuerdo a la serie, basada en la autobiografía del creador, eran tiempos difíciles en su carrera y necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo. Esta es la fascinante historia real que debes conocer sobre uno de los primeros superhéroes latinoamericanos. La historia real detrás de cómo surgió el Chapulín Colorado. Para entender la historia de cómo surgió el Chapulín Colorado, debemos regresar a la década de los 70. Después de dejar su trabajo como guionista para el dúo cómico de Viruta y Capulina y ser contratado por el Canal 8 en 1968, Roberto Gómez Bolaños presentó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada como parte de un sketch en Sábados de la Fortuna, uno de los programas de la cadena. En 1970 dejó de ser un sketch para convertirse en su propia serie, con un formato de mesa redonda en donde un grupo de supuestos intelectuales debatían temas de actualidad de manera humorística y absurda. Con El Ciudadano Gómez como antecedente, esta era la segunda vez que el comediante interpretaba a una de sus creaciones, pues fue él mismo quien le dio vida al Dr. Chapatín, el personaje principal, junto a María Antonieta de las Nieves como la Mochocha Pechocha, Ramón Valdés como el ingeniebrio Ramón Valdés y tirado al anís, y Rubén Aguirre como el profesor Girafales. Con este cambio, el programa empezó a incluir sketch como parte de su programación, y fue así como el Chapulín Colorado debutó ante el mundo el 26 de noviembre de 1970 en el número Casamiento Forzado, donde una joven obligada a casarse con un hombre pedía ayuda a un improbable héroe. En 1971, el proyecto cambió de nombre a Chespirito y la Mesa Cuadrada, y meses después se transformó simplemente en Chespirito. Además de los personajes de los supergenios de la Mesa Cuadrada, el programa se distinguía por tener diversos segmentos de comedia, y fue aquí donde figuras como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado comenzaron a cobrar popularidad entre la audiencia. Gracias al éxito de este personaje, el Chapulín Colorado estrenó su propia serie en 1973 y para 1975 las series de Chespirito oscilaban en los primeros lugares del rating en México y Latinoamérica, con un promedio entre 55 y 60 puntos. Como lo reveló el mismo Bolaños para una entrevista de archivo compartida por TV Azteca, este personaje de traje rojo y antenas de vinil nació como una sátira a esos héroes o a esos pseudohéroes de habla inglesa que son importados. Hasta ese momento, los superhéroes habían sido pintados como seres extraordinarios e invencibles,
abordando una conversación centralizada en las publicaciones de Marvel y DC Comics, dos de las editoriales líderes en el sector desde su inauguración en la década de 1930. En medio de historias marcadas por el arquetipo del superhéroe estadounidense, la síntesis de El Chapulín Colorado presentaba a un héroe sin superpoderes como una parodia de esta industria. El personaje era un hombre como cualquiera, cuya mayor habilidad era la valentía y un gran corazón. Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman, son todos poderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Ese es un héroe, dijo Bolaños en entrevista con Ginsburg en Abre Vaya en 1987. Con este personaje, Chespirito logró conectar con la vulnerabilidad humana y por primera vez presentar a un héroe con características con las que la audiencia podía empatizar. Tal fue la fascinación por este personaje que la serie independiente se renovó por 6 temporadas hasta 1979 y posteriormente regresó como un sketch en la segunda parte del programa de Chespirito, que se separó en 2 etapas divididas de 1970 a 1973 y 1980 a 1995. En 2015 se estrenó la serie animada de El Chapulín Colorado, y aunque fue lanzada después del fallecimiento de Chespirito, fue su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien supervisó la creación de este programa para seguir con el legado de su padre. Desde entonces se ha convertido en un ícono para Latinoamérica y un personaje replicado en proyectos como Los Colorados, la serie animada bajo la producción de THR3 Studios, Telefilms, Huevo Cartoon y Grupo Chespirito. ¿Cuál es la frase de presentación de El Chapulín Colorado? Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Con esta frase, el Chapulín Colorado comenzaba sus programas y a la par describía la esencia del personaje. A diferencia de los superhéroes invencibles a los que la industria del entretenimiento estaba acostumbrada, este valeroso héroe abrazaba su condición humana para hacer el bien. Desde su aparición, su característico traje rojo, que de acuerdo al hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, fue creado por su madre, Graciela Fernández, se convirtió en un símbolo. La condición de héroe de El Chapulín Colorado recaía en la nobleza del personaje y el corazón amarillo que lleva en el pecho con las iniciales CH en rojo fue un mensaje para que los televidentes entendieran que las cosas se hacen con buenas intenciones. Esta humanidad que hace al personaje destacar también se refleja en el habla, pues tal como lo dijo Roberto Gómez Bolaños en una entrevista realizada en Venezuela en el año 1977 por el periodista Francisco Castillo para 60 Minutos, para él, el Chapulín Colorado no es un antihéroe, y las frases son un retrato de la cotidianidad. Cada una tiene su historia, a veces una expresión que oigo en la calle y encuentro que tiene una aplicación buena. Un ejemplo, síganme los buenos. Esta la cantaba un día Rubén Aguirre, mi compañero, de una canción del Piporro,
un gran actor mexicano, y ahí la frase no tenía el sentido que yo le doy, dijo Bolaños. El Chapulín Colorado es un símbolo para la comedia en español que ha encontrado un lugar en cada generación. Además de ser uno de los programas más exitosos de Chespirito, ha conseguido impregnarse en la cultura contemporánea del entretenimiento. Estampillas especiales en el servicio postal en México, una mención especial por DC Comics en la cinta Blue Beetle, estrenada en 2023, menciones en especiales de televisión como América celebra a Chespirito, homenajes en la ONU y museos, estudios académicos, emisiones en más de 20 países y un sinfín de sus icónicas frases adaptadas a múltiples idiomas son tan solo algunas de las maneras en las que su impacto puede ser medido. ¿Cuántos años duró el Chapulín Colorado? Aunque el Chapulín Colorado duró más de 6 años al aire, su legado vive hasta el día de hoy. Después de su estreno en febrero de 1973, la serie se extendió hasta septiembre de 1979, año en el que terminó como respuesta a los cambios en el elenco y las complicaciones del esfuerzo físico que la interpretación del personaje le demandaba a Roberto Gómez. La serie corrió como un proyecto independiente entre estas fechas, pero el personaje debutó en 1970 como parte de un sketch en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y en 2015 tuvo una adaptación animada. A más de 5 décadas de su creación, el Chapulín Colorado continúa siendo igual de relevante, considerado por algunos como el primer héroe latino. Desafió el estereotipo del heroísmo y destacó la calidez y los valores característicos de Latinoamérica, como la empatía, la perseverancia y la resiliencia. Yo no digo que el Chapulín Colorado sea mexicano, es iberoamericano, dijo Bolaños en una entrevista de archivo. Sin poderes sobrehumanos, una alta vulnerabilidad y una fuerte convicción, este improbable héroe enfrentó a sus enemigos con su chicharra paralizadora, un chipote chillón y una lata de pintura. En una época donde la industria del entretenimiento era acaparada por figuras heroicas como James Bond, Batman, Superman y referentes nacidos bajo una perspectiva que a menudo excluía a Latinoamérica en sus narrativas, el personaje de Chespirito le regaló al mundo una mirada centrada en la calidez y los valores que nos distinguen. El Chapulín Colorado no es perfecto, pero es el héroe que los latinos necesitábamos como un sentido de pertenencia para volver a creer y recordar que, algunas veces, un gran corazón es todo lo que se necesita para cambiar al mundo.